porque un asistente de voz puede entender a una persona a la perfección y, un segundo después, quedarse completamente en blanco con el acento de otra. La respuesta parece estar oculta no tanto en la cantidad de datos que tienen, sino en las relaciones secretas que hay entre los propios acentos. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio fascinante que propone una solución, la verdad, muy elegante a uno de los grandes retos de la inteligencia artificial: entender la increíble diversidad del habla humana. Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación llamado AccentFold, que básicamente lo que hace es trazar un mapa de más de 100 acentos africanos para enseñar a las máquinas a escuchar un poco mejor. Exactamente. La misión de hoy es entender cómo, en lugar de seguir la ruta de la fuerza bruta, la de acumular más y más datos, un enfoque basado en la lingüística puede hacer que la tecnología sea más justa y sobre todo mucho más eficaz para millones de personas cuyo acento no es el que los algoritmos consideran, digamos, el estándar. De acuerdo. Empecemos por el principio, porque el problema de base es enorme. El inglés lo hablan más de 2.000 millones de personas. Una barbaridad. Y los hablantes no nativos superan a los nativos en una proporción de 3:1. Sin embargo, la tecnología de reconocimiento de voz, la que llamamos ASR, la de nuestros móviles... ¿O los altavoces inteligentes? Exacto. Pues falla estrepitosamente con los acentos no estándar. Cualquiera que haya intentado usar un asistente de voz en un coche de alquiler en otro país sabe perfectamente de qué hablo. A mí me pasó en Escocia y acabé teniendo que escribir la dirección a mano. Es que es una experiencia casi universal y muy frustrante. Y el artículo, de hecho, lo cuantifica. Menciona específicamente las dificultades con la inmensa diversidad de acentos africanos. Los datos son claros. Sistemas que funcionan de maravilla para un hablante de California, por ejemplo, tienen serios problemas con hablantes de inglés vernáculo afroamericano, y esto se extiende a muchísimos otros grupos. Y aquí es donde choca el tren del progreso. La solución que a todos se nos viene a la cabeza es: bueno, pues vamos a grabar a más gente con más acentos. El enfoque de la fuerza bruta, vamos. Exacto, pero el propio estudio califica esa estrategia de inviable. Y es una palabra fuerte, ¿eh? ¿Inviable? Inviable. La diversidad es simplemente abrumadora. Imagina intentar conseguir horas y horas de audio de alta calidad, transcrito, etiquetado, para cada uno de los miles de acentos que existen. Los costes, tanto de tiempo como económicos, son prohibitivos. No es una estrategia que escale. Y esto plantea una pregunta fundamental. Si añadir datos sin más no es la solución, ¿cuál es el camino? No es solo un problema tecnológico, es un problema de estrategia. Si no puedes usar la fuerza bruta, tienes que usar la astucia. Y aquí es donde los investigadores proponen algo que me pareció brillante. Una idea llamada AccentFold. En lugar de tratar cada acento como si fuera una isla separada, crean lo que llaman incrustaciones de acento, o accent embeddings. La analogía que usan es genial. Es muy buena, sí. Basada solo en cómo suena. Y así pueden empezar a medir la distancia que hay entre un acento y otro. Y esa distancia no es geográfica, ojo, sino fonética y estructural. Lo fascinante aquí es el método que usan para crear ese mapa. No es un análisis superficial del sonido, ni mucho menos. Usan un modelo de aprendizaje multitarea, partiendo de una base ya muy potente, un modelo preentrenado que se llama XLSR. Que es como una base de conocimiento gigantesca sobre idiomas, ¿no? Para que la IA no empiece de cero. Justo. Y sobre esa base la entrenan para hacer 3 cosas a la vez. A ver. La primera, supongo, es la obvia: transcribir el audio, convertir la voz en texto. Correcto. La segunda, clasificar el acento de la persona que habla entre 71 opciones distintas. 71. Vaya. Y la tercera es identificar el dominio del audio, o sea, si es una conversación general o si pertenece a un ámbito más específico, como el clínico, que tiene su propio vocabulario, su propia entonación. Un momento. Entonces la IA está transcribiendo y a la vez intentando adivinar de dónde es la persona. ¿No se contradicen un poco esas tareas? Me imagino que para entender las palabras uno querría ignorar el acento, no prestarle más atención. Esa es una objeción muy intuitiva, pero ahí está la clave del método. Al forzar al modelo a hacer malabares con estas 3 tareas a la vez, le obligan a prestar atención a los detalles más sutiles. No puede simplemente centrarse en el significado de las palabras para transcribir. Tiene que entender cómo se dicen esas palabras, la prosodia, la fonética, para poder identificar el acento.
Es como pedirle a alguien que escuche una canción y a la vez transcriba la letra, identifique el instrumento principal y adivine el género musical. Acaba desarrollando un oído mucho más fino para todas las capas del sonido. Entendido. O sea, el modelo se vuelve un experto en los matices porque no le queda más remedio. Ahora bien, un mapa tan sofisticado tiene que depender muchísimo de la calidad de los datos iniciales, ¿verdad? Por completo. Y ese es el primer punto crítico que hay que señalar. La calidad de este mapa depende absolutamente de la representatividad de los datos originales. El estudio utiliza el corpus AfriSpeech 200, que es impresionante, no nos engañemos. Datos de más de 2.400 hablantes cubriendo 120 acentos de 13 países. Es un esfuerzo monumental. Sí, los números son una pasada. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es realmente suficiente para representar la diversidad lingüística de todo un continente? El mapa solo puede ser tan bueno como el territorio que se le ha dado para cartografiar. Si hay sesgos o vacíos en los datos de origen, el mapa los heredará y, peor aún, los amplificará. Entiendo la advertencia. Es el problema de todos los modelos de IA, al final. Pero, aun asumiendo esa posible limitación, los resultados visuales que presentan son espectaculares. Usan una técnica de visualización llamada TSN, que, si no me equivoco, es una especie de truco matemático para coger un mapa con muchísimas dimensiones y aplastarlo en una hoja 2D que podamos entender. Es una buena forma de explicarlo, sí. Y el resultado es asombroso. Es que los patrones saltan a la vista. El primero es geográfico. En uno de los gráficos, los acentos de Nigeria en naranja se agrupan muy cerca de los de Ghana en azul. Pero ambos grupos están lejísimos de los acentos de Kenia, Uganda o Sudáfrica, que forman sus propios conglomerados en otras zonas del mapa. Es como si la IA hubiera reconstruido un trozo del mapa de África solo a base de escuchar. Y va más allá de la geografía, que hasta cierto punto es esperable. El segundo patrón que emerge, y para mí el más potente, es el de las familias lingüísticas. Los acentos que provienen de la misma familia de lenguas ancestrales, como la enorme familia Níger-Congo, forman cúmulos muy claros y definidos. Esto es mucho más profundo. O sea que... La IA, sin tener ni idea de lingüística histórica, ha aprendido a agrupar los acentos basándose en sus similitudes estructurales, las que definen precisamente estas familias. Ha descubierto la historia oculta en el sonido. ¿Me estás diciendo que la IA está haciendo de lingüista histórico sin haber leído un solo libro de historia? En cierto modo, sí. Y no solo confirma lo que ya sabíamos, sino que, en algunos casos, llega a desafiar clasificaciones establecidas. Por ejemplo, el modelo sugiere una relación entre las lenguas Kwa de Ghana y las bantúes de Sudáfrica mucho más estrecha de lo que se pensaba, a pesar de la enorme distancia geográfica. Vaya. Esto es muy potente. Abre la puerta a que un modelo de IA, sin conocimientos previos, pueda proponer nuevas hipótesis para que los lingüistas investiguen. Es una nueva herramienta de descubrimiento. Vaya, eso es fascinante a nivel académico. Pero hay un detalle que me pareció la prueba definitiva de que esto funciona a un nivel muy práctico. Los acentos duales. Ah, sí, eso es muy elegante. Había personas en los datos que se identificaban con un acento dual. Por ejemplo, Igbo y Yoruba, de Nigeria. Pues bien, sus puntos en el mapa aparecen justo en el espacio que hay entre el gran grupo del acento Igbo y el gran grupo del acento Yoruba. Es una prueba visual irrefutable. Es una validación muy buena, sí. Y esa capacidad para capturar matices tiene un uso muy práctico para limpiar los propios datos. Ayuda a normalizar acentos que la gente escribe de formas diferentes, como luo y doluo, que son el mismo, o a agrupar dialectos. Y lo que es más interesante, ayuda a reidentificar acentos que estaban mal etiquetados en la base de datos original. Como una especie de corrector automático de acentos. Algo así. Por ejemplo, había hablantes en Nigeria que simplemente etiquetaron su acento como inglés. El modelo, al analizar su forma de hablar, los agrupó de forma natural con otros acentos del sudeste de Nigeria, probablemente su verdadera región de origen. ¡Qué bueno! Es una herramienta de validación muy potente. Ahora bien, esta misma capacidad de reidentificación es una espada de doble filo. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, si bien es útil para mejorar la calidad de los datos, también podría usarse para hacer clasificaciones sobre el origen geográfico o étnico de una persona sin su consentimiento, basándose solo en su voz. Es una herramienta muy potente que, como todas, requiere un marco de uso y una reflexión muy claros.
El poder de clasificar conlleva la responsabilidad de no usar esa clasificación de forma indebida. Es una advertencia muy necesaria. De acuerdo. Entonces, tenemos un mapa fascinante, con un potencial enorme, y algunas precauciones. Pero la pregunta clave es, ¿funciona en el mundo real? ¿Sirve para algo más que para crear visualizaciones bonitas? Esa es la prueba de fuego. Y el estudio la aborda con un experimento muy inteligente. Toman 41 acentos que el modelo nunca ha visto durante su entrenamiento. Son acentos completamente nuevos para él. El escenario es claro. Tienes que mejorar el reconocimiento para un acento del que no tienes datos, pero puedes elegir 20 acentos de tu gran base de datos para entrenar un modelo. ¿Cuáles eliges? Y aquí comparan las 3 estrategias. Exacto. La primera es la más simple, aleatoria. Eliges 20 acentos al azar y cruzas los dedos. La que haríamos todos por defecto. Probablemente. La segunda es más lógica, o eso parece, geoprox, de proximidad geográfica. Eliges los 20 acentos que se hablan geográficamente más cerca del acento objetivo. ¿Que también tiene sentido? Y la tercera es la que proponen ellos, accent fold. Usando su mapa, eligen los 20 acentos que, aunque no estén cerca geográficamente, suenan más parecidos, los que están más cercanos en el mapa de embeddings. ¿Y los resultados son? Bastante claros, ¿no? Accent fold gana. Miden el rendimiento con una métrica llamada tasa de error de palabra, o WER, donde un número más bajo es mejor. Sí, ¿los números hablan por sí solos? La selección aleatoria obtiene un 0,367. La proximidad geográfica mejora, como era de esperar, con un 0,348. Pero Accent Fold consigue el mejor resultado, un 0,332. Sobre el siguiente mejor método, el geográfico, es muy significativa. Es la diferencia entre un sistema que es usable y uno que es frustrante. Y la clave del por qué funciona está en uno de los gráficos. Un histograma, que me pareció revelador, muestra cuántos de los 20 acentos que elige AccentFold son distintos de los que elegiría el método geográfico. Y en muchos casos, la mitad o más son distintos. Esa es la prueba definitiva. Demuestra que el modelo está capturando una similitud, una relación lingüística mucho más profunda y útil que la simple geografía. No se trata de dónde vives, sino de cómo suena tu herencia lingüística. El mapa sónico, por así decirlo, es más preciso que el mapa geográfico. Y esto tiene implicaciones prácticas enormes. Vamos a llevarlo a un ejemplo concreto para que se entienda bien. Imaginemos una empresa tecnológica que quiere mejorar su asistente de voz para el acento Bini de Nigeria. No tienen datos específicos de ese acento. Un caso muy común. El método tradicional sería grabar a gente de Nigeria al azar, o quizá de zonas cercanas. Pero AccentFold podría decirles, no, para el acento Bini, los datos más eficaces para entrenar vuestro modelo provendrán de hablantes con acentos Ekpeye, Ishan y Urhobo. Puede que no sean sus vecinos inmediatos, pero su forma de hablar, su fonética, es estructuralmente la más parecida. Y eso ahorra una cantidad inmensa de tiempo, dinero y, como hemos visto, da mejores resultados. Es una solución escalable, es eficiente. El estudio también muestra que a medida que aumentas el número de acentos que seleccionas para entrenar, la ventaja de AccentFold se mantiene. No es una casualidad, vamos. No, es un principio sólido. Con 10, 20 o 35 acentos, su método siempre supera a los otros. Repasando las ideas clave, creo que la gran lección es esa. El problema de la IA con los acentos no se resuelve con fuerza bruta, con más y más datos sin ton ni son, sino con inteligencia, usando los datos correctos. Totalmente. AccentFold nos muestra un cambio de paradigma. En lugar de tratar cada acento como un problema aislado que requiere su propia montaña de datos, nos enseña a verlos como una red interconectada. Al entender las relaciones estructurales entre los acentos, podemos construir tecnología que es más eficiente, más barata y, sobre todo, más inclusiva. Es un giro de guión fascinante. Pasamos de ver los acentos como un problema para la IA a verlos como la clave para entender mejor el lenguaje. Exactamente. Y esto me lleva a una reflexión final que va más allá del propio estudio. El artículo se centró en acentos africanos del inglés por la increíble riqueza y la falta de datos que hay en esa área, pero la idea de fondo es universal. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta misma filosofía a nivel global? ¿Podría un mapa mundial de acentos similar ayudar a preservar lenguas en peligro de extinción? ¿Cómo funcionaría eso?
Pensemos en una lengua minoritaria para la que apenas hay datos digitales. Crear herramientas tecnológicas para ella desde cero es casi imposible. Pero este método podría identificar las lenguas más cercanas estructuralmente, aunque no sean vecinas geográficas, que sí tienen más recursos, más datos, más herramientas. Podríamos usar los datos de esas lenguas hermanas sónicas para acelerar la creación de herramientas de traducción o reconocimiento de voz para la lengua amenazada. El objetivo del artículo es muy técnico, pero su potencial podría tener un impacto cultural y de preservación lingüística inmenso. Una idea realmente poderosa para el futuro. Pasar de mejorar un producto comercial a preservar el patrimonio cultural de la humanidad. Con esta reflexión terminamos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.